Profesor, no se le escucha. Sonido, ¿me escuchan? Sí, genial. Listo, suena bien entonces. Empezamos. Genial. Pues nada, bienvenidos a los que ya se conectaron. A ver, déjame arreglar aquí la pantalla. Genial. Bienvenidos a los que se conectaron a la sesión número 3 de comunicación asertiva. Está conectada Andrea, está conectada Joana, Dailani, Rolando, Ariel, y me imagino que debe estar Johan por ahí en la cuenta del grupo Aristeo. Pero bueno, bienvenidos a todos a una semana más, a la penúltima semana del día de hoy. Voy a hacer, bueno, como empecé igual la otra vez, un resumen rapidito de lo que vimos la semana pasada, simplemente mencionar los puntos de las cosas que hablamos. Lo primero que conversamos, bueno, di como otros tips de comunicación asertiva. Entre esos otros tips de comunicación asertiva, pues hablamos de aclaraciones, de las respuestas mínimas, de preguntas abiertas y de no suponer. Entonces, bueno, en aclaraciones, cuando tengo una conversación y estoy como oyente, aclarar siempre pues que el mensaje llegó de forma correcta. Eso va de la mano con el no suponer. Pues si yo aclaro que la información llegó de forma correcta, simplemente preguntando, entiendo que lo que quisiste decir fue lo siguiente, o me dijiste tal cosa, o te fue de esta forma, aclarar que llegó el mensaje de forma correcta. Igual si estoy como oyente, pues dar las respuestas a la menor cantidad de respuestas posible, de forma mínima, pero igual interactuar y ser parte de la conversación. Si voy a hacer preguntas abiertas, que pregunté si sabían la diferencia, algunos habían dicho que no. Entonces, bueno, recordar que una pregunta cerrada es la que me limita a responder sí o no. ¿Comiste? Sí. ¿Te bañaste? Sí. Pero si te pregunto, ¿qué comiste hoy? O ¿cómo te sientes luego de haber comido hoy? Pues son preguntas abiertas que hacen que la conversación fluya más y el no suponer. Lo segundo que vimos o aprendimos fue a cómo comunicarnos con nuestros equipos, con nuestros socios, con nuestros inversores y con nuestros clientes. Y de aquí derivamos varias tareas. Lo que quiero rescatar acá, una de las preguntas que me hicieron es que cuál es la diferencia entre un socio y un inversor, ¿ok? Entonces, en ocasiones, el socio puede ser tu inversor, pero no tiene por qué serlo. Tal vez el socio es simplemente una persona con la que voy a compartir el proyecto y me dio responsabilidades, pero el inversor no va a tener nada que ver dentro del trabajo del proyecto. Un inversor puede ser un banco, un inversor puede ser un business angel o una persona que se dedique únicamente a invertir, pero que no tenga nada que ver en las funciones o en el trabajo de desarrollar, ¿ok? Entonces, sí, hay veces que mi socio y mi inversor pueden ser las mismas personas, pero no siempre es así. Entonces, la pregunta, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues bueno, hoy traigo magia. Hoy vamos a seguir hablando de cosas bastante interesantes. Hoy vamos a enfocarnos al principio de la sesión en el elevator pitch, que anteriormente solo lo mencionamos. La idea es que hoy aprendan a construir ese elevator pitch. Luego vamos a hablar de networking. Luego de hablar de networking, vamos a hablar también de feedback. Y para terminar, vamos a hablar de storytelling, que es el arte de contar historias. ¿Ok? Una de las preguntas que me hicieron en la sesión anterior es que si vamos a hablar de comunicación escrita, de copywriting, etcétera. La respuesta es que sí, pero yo pensaba que era esta sesión, pero va a ser en la sesión que viene donde vamos a hablar de comunicación escrita. Entonces, vamos a crear nuestro elevator pitch el día de hoy. Vamos a aprender a hacer networking. Vamos a aprender a contar historias, que esto también es bastante importante.
y a cómo dar feedback. ¿Ok? Ese es el menú para el día de hoy y espero que les guste y que lo disfruten. Elevator pitch. Con esto comenzamos. ¿Quién quiere recordar, según lo que vimos la semana pasada, qué es un elevator pitch? ¿Quién se anima? Y así empezamos escuchándolos. Alguien. Pero no todos a la vez, porque entonces nos interrumpimos y no nos podemos escuchar. ¿Nadie quiere recordar lo que es un elevator pitch? Bueno, lo recuerdo yo, pues no pasa nada. El elevator pitch, una de las herramientas más importantes y que más van a utilizar de ahora en adelante. Cada vez que tengan que hablar de sus proyectos, cada vez que tengan que presentar lo que hacen o contarle a alguien a lo que se dedican, pues lo van a empezar a usar usando esta herramienta. Pero también es clave, como vimos en el video que les puse la otra vez, el elevator pitch es una herramienta que nos va a permitir contactar con posibles inversores y concertar reuniones con esas personas, ¿ok? Entonces, para hacer bien el elevator pitch o para definir nuestro elevator pitch, hay que tener en cuenta o hay que considerar tres cosas claves, que es lo que te va a permitir darle forma al discurso. Incluso hoy vamos a crear ese discurso o les voy a enseñar cómo hacerlo para que va a ser la única tarea que va a derivar del día de hoy. Entonces, ¿cuáles son esas tres preguntas claves? Primero, tenemos que entender quién es nuestro cliente o nuestro público objetivo. Y aquí entran como dos cosas. Primero, ¿a quién le estoy contando yo ese elevator pitch? Y segundo, bueno, ¿a quién voy a ayudar yo? ¿Ok? De algún modo entran los dos perfiles. Porque puede ser que yo le esté hablando a un inversor y el inversor no tiene por qué ser mi cliente. O puede ser que yo le esté hablando de mi proyecto a un futuro cliente. Entonces, entender esto es uno de los primeros pasos. Clave. Entender quién es mi público o mi cliente objetivo. Luego hay que tener claro qué problema voy a solucionar. Se los mencioné la semana pasada. Como emprendedores que somos unos solucionadores de problemas. En el mundo existen miles y miles y miles de problemas sin resolver y yo tengo que darle solución a esos problemas. Obviamente no a todos, pero sí tengo que identificar cuál es el problema que yo voy a solucionar. Soy informático y me especializo en páginas web, entonces yo voy a solucionar a pymes o a pequeños negocios a crear una tienda online y a vender de forma automatizada. Soy nutricionista, entonces hay gente que tiene problemas de salud porque no se sabe alimentar o que tiene sobrepeso o que tiene algún valor en los números que no deberían ser. Pues yo como nutricionista voy a solucionar problemas de salud, problemas de nutrición, problemas de sobrepeso. Entonces tengo que saber cuál es el problema que voy a solucionar y tengo que saber qué solución voy a ofrecer. ¿Ok? Esas son las tres cosas o los tres puntos principales que hay que tener en cuenta para crear nuestro elevator pitch. De nuevo, ¿a quién voy a ayudar? ¿Qué problema le voy a solucionar? ¿Y cómo voy a solucionar ese problema? Que entiendo que, bueno, al estar en el nivel en el que estamos en el máster, pues esas preguntas deberíamos tenerlas respondidas. Ya deberíamos entender y haber conectado con esta información o estar cerquita de hacerlo al menos. ¿Ok? Entonces, con estas tres preguntas es que vamos a crear ese discurso. Antes de contarles cuál es el esquema, pues aquí tu esquema favorito del discurso del ascensor. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que mencionar sobre estas tres preguntas, sobre el cliente objetivo, el problema y la solución. Tal vez alguien que no lo tenga claro o algo que quieran mencionar antes de contarles yo cuál es el esquema. Dejo abierto el micrófono. A ver. Pues bueno, entiendo que no hay preguntas. Genial. Seguimos entonces sin preguntas. Yo lo que les quería traer el día de hoy para el elevator pitch es
es tal cual, voy a mostrarles cómo es el final, un esquema, ¿ok? Que puedan seguir paso a paso para armar ese discurso. Tranquilo que ya se los voy a volver a poner, pero bueno, era para que no se distrayeran mucho. La idea es que con este esquema o que con la información, incluso voy a poner aquí a este tío bailando mientras. La idea es que con estas 3 preguntas que vamos a responder, con el esquema que vamos a crear, pues nosotros podamos tener un mensaje que sea conciso, que sea claro y que impacte, ¿ok? Y suscribo el que impacte. Esto es lo más importante. Vamos a retroceder un momento a las 3 preguntas, por si hay algo que no tengan claro de las sesiones anteriores, aunque yo esperaba que me hicieran alguna pregunta y no me hicieran. ¿Quién es tu cliente o tu público objetivo? De nuevo, entiendo que este tema ya se trabajó en el máster, pero no quería aprovechar la oportunidad simplemente para recordarles que un proyecto exitoso sí o sí tiene que tener un cliente objetivo, un cliente ideal bien definido. Indiferentemente si nosotros hacemos un producto o ofrecemos un servicio, nosotros no vamos a poder complacer las necesidades de todo el mundo, ¿ok? Y si no entendemos esto o si no aceptamos que no vamos a solucionar los problemas a todo el mundo, estamos yendo por la vía equivocada. Siempre pongo un ejemplo, que creo que incluso se los mencioné en algún momento del máster. No somos Amazon, que Amazon hoy en día, pues posiblemente sí ofrezca un servicio casi para todo el mundo. Sin embargo, Amazon cuando empezó, no empezó ofreciéndole algo a todo el mundo. Amazon vendía libros online, o sea, un nicho súper específico. Con esto no estoy diciendo que hay que cerrarse al máximo en el nicho, pero sí entender que mi público no es todo el mundo. Antes del máster de hoy, de la sesión de hoy, estaba trabajando con una cliente que es asesora de modas. Entonces su cliente no lo estamos delimitando por edad. No importa si su cliente es una chica de 20 años o una señora que tenga 55, pero sí entendimos que su cliente tiene unas características que lo hacen especial. Ella quiere ayudar a personas que tal vez tengan el armario lleno de ropa y no saben qué ponerse, no saben cómo combinarla, no saben qué le queda bien. Entonces ella quiere ayudar a esas personas a vestirse sin tener que gastar mucho dinero. Entonces, bueno, un poco por ahí va también entender esto del cliente. Podemos definirlo a nivel demográfico, sexo, edad, dónde vive, qué estudios tiene, o simplemente a nivel de necesidades o de problemas que quiere solucionar. Pero tenemos que entender que tenemos un cliente ideal y tenemos que identificarlo, ¿ok? Luego, la segunda pregunta que les había dicho, ¿qué problema solucionamos? Los que les mencioné antes. Todas las ideas exitosas, todos los proyectos exitosos resuelven un problema o satisfacen una necesidad que existe, ¿ok? ¿Y de quién es ese problema? Pues del que vimos antes, del cliente ideal que tenemos. Entonces hay que pensar o quiero que conectes con que no podemos hacer propuestas para convencer a todo el mundo o simplemente hacer una propuesta que busque convencer a un público y ya, sino que crear propuestas que solucionen las necesidades o los problemas que existen en ese público, que existen en esa audiencia. Y luego de los 2 pasos anteriores, pues si ya yo sé quién es mi público y sé el problema que existe, seguro tienes también la solución en tus manos. Seguro ya sabes cómo puedes solucionar esos problemas, ¿ok? Lo importante en este paso es saber transmitirlo con un lenguaje cercano, con un lenguaje que sea sencillo, que sea fácil de entender, tanto para el público objetivo como para el inversor. Que quede claro cuál es ese valor que tú vas a aportar. Que quede claro cuál es ese valor que tú puedes aportar. Lo que hablamos del informático, creo que en la sesión anterior, no usar esas palabras súper rebuscadas, sino ser capaz de, en un lenguaje sencillo, explicar cuál es esa solución. Entonces, ahora sí vamos a ir con el esquema. ¿Cuál es ese esquema o cómo empezar con este esquema? Son 7 puntos, ¿ok? Recuerden que este discurso debería tardar 30 segundos, 1 minuto, como demasiado, así como demasiado 2 minutos.
pero tratar de que este esquema lo podamos hacer entre 30 o 60 segundos. Entonces hay que empezar rompiendo el hielo. Rompiendo el hielo con alguna pregunta que capte la atención, ¿sí? Puede ser con un dato, con una cifra que impacte, con algo que te ayude luego a desarrollar esa idea. Tenemos el ejemplo que hablamos la semana pasada de la chica que tira la bandeja y que tirando la bandeja dice, son 3 millones de niños en el mundo, estoy inventando la cifra porque no la conozco, que no se alimentan o no pueden alimentarse. O el otro ejemplo que nos ponían de los videos robando las casas y luego entraban los ladrones. Romper el hielo, que los primeros 5 o 10 segundos nos funcionen para captar la atención del cliente. Porque si empezamos nuestro discurso rompiendo el hielo de forma adecuada, tirando esa bandeja de forma estruendosa contra el suelo y captamos la atención de la gente que me está escuchando, ya tenemos la mitad del trabajo conseguido, ¿sí? Porque es eso, es que estamos captando la atención de esa persona y la persona va a quedar, bueno, activa, interesada en lo que le vas a contar. Entonces, paso número 1, romper el hielo. Piensen, si mientras hablaba se les ocurrió alguna idea, anótenla, pero piensen qué pueden hacer para llamar esa atención. ¿Cuál puede ser esa frase o esa cifra o esa reflexión? Perdonen, o esa reflexión que puede llamar la atención de tu inversor. Si no me equivoco, en el máster pasado había una persona que quería crear quesos, era un venezolano, y quería crear quesos típicos de Venezuela y traerlos a España. Entonces, su cliente ideal son venezolanos. Y la frase con la que él quería empezar o impactar era, si no recuerdo mal, algo así como, ¿cuánto extraño desayunar arepas con un buen queso venezolano? Si aquí hay algún venezolano o tienen amigos venezolanos, entenderán lo importante que son las arepas para nosotros y las arepas con un buen queso. Entonces, si él le va a hablar al público venezolano con esa frase, todos conectan, porque todos, en mayor o menor medida, extrañamos eso. Entonces, conectar con algún dato, una cifra, un mensaje, algo que nos permita captar la atención. Luego de ese paso, luego de captar la atención de la persona que nos va a escuchar, viene el segundo paso, que es presentarnos. Ya va, que creo que hay una pregunta antes de hablar de presentarnos. No me funciona el audio. Vale, entiendo que el audio no le funciona a Andrea, ¿verdad? Si a mí me escuchan, voy a seguir. Si no me escuchan, escríbanme en el chat para estar pendiente y tratar de solucionarlo. Entonces, presentarme. ¿A qué me refiero con presentarme? Pues tenemos que presentarnos con nuestro nombre, de forma sencilla, ¿sí? De una forma cercana, que no sea algo tan complicado, tan elaborado. Pues mi nombre es Jonathan Marco y soy experto en desarrollo de talentos y creación de marca. Mi nombre es fulanito de tal y soy fabricante de quesos latinos. Mi nombre es Rolando y en 2, 3 palabras a lo que te dediques, ¿ok? Entonces rompo el hielo, llamo la atención y de inmediato suelto cuál es mi nombre. De nuevo, de una forma cercana, de una forma simple, que se puedan quedar con el nombre y como con ese subtítulo, por decirlo de algún modo. Luego, creo que hasta acá, fácil todo, ¿no? Luego de esta parte, tenemos que describir lo que hace nuestro negocio o lo que va a hacer nuestra empresa con 3 palabras. Que igual, que sean 3 palabras fáciles de entender. O sea, imagínense un informático que hace páginas web. Entonces, la frase que tengan para romper el hielo, se presenta, mi nombre es Salvador, soy informático, experto en páginas web y mi proyecto o mi negocio o lo que hacemos con mi negocio es crear páginas web que vendan de forma automatizada. Páginas web venden de forma automatizada. 3 palabras, ¿ok? Buscar cuáles son esas 3 palabras que describen a la perfección lo que hago, lo que hace mi negocio, lo que hace mi emprendimiento, lo que hago yo con mi marca personal, ¿sí?
Yo por lo menos casi siempre hablo de talentos, de negocios digitales rentables y de marca personal. Entonces digo que con los talentos creamos un negocio digital rentable alrededor de tu marca personal. Las 3 palabras más importantes que describan tu negocio. A ver el chat. Yo sí la escucho, pero al parecer ustedes no me escuchan. Ah, vale. Bueno. Nada, Andrea, tranquila. No hay problema. Punto 1, romper el hielo. Punto 2, presentarse. Punto 3, describir el negocio con 3 palabras. Si hay alguna pregunta, me avisan. Yo voy conversando. No importa que me interrumpan. Punto 3, describir el problema. Por eso hablaba de que es importante saber cuál es el problema que voy a solucionar. Entonces, punto 3, describir el problema. Y cuando vaya a hablar o cuando vaya a describir el problema, tengo que decir por qué este problema es relevante también para mi público objetivo. Porque este problema es útil para mi público objetivo. ¿Sí? Vamos a quedarnos con el informático que ayuda a las empresas a tener como una tienda online y a vender de forma automatizada. Entonces, el problema puede ser, pues, que con esto de la pandemia, pocas personas van a comprar a tiendas físicas y las tiendas que no tienen presencia en internet han perdido espacio en el mercado y si no lo tienen automatizado, pues hacen que el proceso de venta sea mucho más complicado y simplemente contar cuál es el problema que existe y cómo esto le afecta a mi público objetivo, cómo esto le afecta a nivel de salud, cómo esto le afecta a nivel de relaciones, cómo esto le afecta a nivel económico, ¿sí? Porque esto es importante para ellos. Incluso si alguien quiere pasar y hablar e intentar ir haciendo su pitch, pues genial, porque le puedo dar feedback de inmediato y lo vamos mejorando. Pero bueno, describir cuál es el problema, el nutricionista. Pues bueno, incluso podemos también volver a conectar con todo el tema de la cuarentena, etcétera. Todo este tema de la cuarentena y del encierro en casa ha hecho que la gente no se ejercite de forma correcta y se alimente mal y hayan aumentado los casos de sobrepeso. Entonces, bueno, si tengo un dato de, esto lo estoy inventando, el 15% de los españoles dicen o aumentaron de peso durante la cuarentena. O existen más enfermedades en relación al sobrepeso en los últimos 6 meses. Entonces describo el problema que existe y cómo esto le importa a mi público, cómo esto es relevante para ellos. Luego de decir eso, explico la solución. Y por este motivo yo creé, o por este motivo mi equipo creó un proyecto, o por este motivo ayudamos a las personas a crear planes de nutrición acordes a sus necesidades, sin que sientan o sin que pasen hambre, bla, 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 y cuento mi solución. Por este motivo, con mi equipo ayudamos a las empresas a poder crear su propia tienda online, a que puedan vender de forma automática y además hacer campañas de email marketing para aumentar el ratio de venta en un tanto por ciento. Explico la solución que estoy dando. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahora? ¿Alguna duda de momento? Rompemos el hielo, me presento, describo lo que hace mi proyecto con 3 palabras, cuento cuál es el problema que existe y cómo esto es importante para mi cliente, explico cuál es la solución y después de explicar cuál es la solución, dejo claro cuál es la viabilidad o el beneficio del negocio. Puedo contar si tengo algún dato de por qué esto es tan importante, si tengo una especie de plan financiero y cómo esto va a ser beneficioso para el negocio, cómo yo aseguro que puedo ganar dinero de esto. Yo siempre que hablo con mis clientes y que ellos van a crear su proyecto desde un principio, yo les hago pensar en negocios que ya existen y que estén ganando millones y millones de dólares. Porque si existe un negocio que esté facturando millones de dólares haciendo eso, quiere decir que existen la cantidad de clientes suficientes para invertir dinero en mi negocio. Entonces, aquí puedo dejar claro cuál es esa viabilidad, por qué es viable
explico por qué existe la necesidad, hablo de números, hablo de porcentajes, hablo de estadísticas y el beneficio que esto me deja. Y para terminar, una frase en la que dejo como abierto la posibilidad de que tengamos una próxima reunión para que podamos hablar con mayor detalle. Entonces siempre es bueno tener como nuestra tarjetita de presentación para cerrar con broche de oro, que la tarjeta de presentación puede ser en físico, ¿sí? Nuestra tarjeta de presentación puede ser una tarjeta de presentación en físico. Yo lo estoy mostrando y creo que la cámara estaba apagada. Vale, la tarjeta de presentación pueden ser tarjetas de presentación en físico o también podemos tener tarjetas de presentación digitales, no importa. Y te digo, te voy a pasar en este momento, si me permites, tu correo o tu número, mis datos para que podamos entrar en contacto. Como en el ejemplo del video que vimos en la sesión pasada. ¿Qué te parece si mañana te llamo a las 2 para que me cuentes lo que te pareció? ¿Ok? Entonces, con este esquema, quiero que consigamos dos cosas. Primero, que seamos todos capaces de crear nuestro elevator pitch, ¿sí? Quiero que todos seamos capaces de poder explicar lo que hacemos, lo que queremos hacer, lo que queremos conseguir en un minuto. ¿Por qué en un minuto? ¿Por qué en 30 segundos? Porque ya después de mucho tiempo hablando, la otra persona va a perder la concentración, puede ser que se aburra, que no nos quiera escuchar más, ¿sí? Y quiero que al tener este esquema no se convierta en un dolor de cabeza, sino que simplemente podamos seguir ese paso a paso y que ya solo sea conectar con la forma de romper el hielo, presentarnos, pues ya les dije, es decir nuestro nombre, eso no es muy complicado el decir nuestro nombre, describir nuestro negocio con 3 palabras, describir el problema que que queremos solucionar, ¿sí? Cómo esto es importante para la persona que ayudo, explicar la solución, dejar claro la viabilidad y concretar o buscar concretar una próxima reunión. Entonces yo lo que quiero ahora es que empiecen a escribir su elevator pitch, que aprovechen este momento y voy a en verdad dejar de hablar para que al menos una persona me pregunte, porque no creo que no exista ninguna duda, pero quiero que me pregunten lo que necesitan. Quiero que empiecen a escribir, les voy a dar, son las y 34, voy a hacer silencio hasta las y 38 por lo menos, si quieren y pueden activar sus cámaras estos minutos para ver qué están escribiendo. Y quiero que empiecen a conectar con las ideas de sus elevator pitch, porque no solo esto va a ser parte de la tarea, sino que lo van a necesitar para la vida, para sus negocios, ¿sí? Para poder realmente presentar y sacar adelante sus proyectos, ¿ok? Entonces, les recomiendo también, no sé si tienen posits, yo soy fan de los posits, de las notas estas adhesivas. Yo por todos lados tengo notas adhesivas de todos los colores y de todos los tamaños. Pueden hacerlo también con posits y pueden agarrar en la pared de sus casas, colocan rompehielo, presentación, descripción en 3 palabras, problema y colocan los 7 puntos y debajo de esos puntos van completando la información. Entonces, ¿qué problema soluciono? Y en un post-it escribo una idea, y en un post-it escribo una idea, y en un post-it escribo una idea, y cuando tenga todo armado, creo mi pitch. Y va a ser una herramienta genial que van a poder y que necesitan utilizar para sacar adelante sus proyectos. Entonces, ahora sí, voy a hacer silencio en verdad durante 5 minutos. Incluso voy hasta dejar, bueno, no voy a dejar la pantalla ahí para que la utilicen. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, es el momento para hacerla. Y si no, simplemente apunten cosas de una vez que les permita empezar a crear su elevator pitch. Hago silencio. Antes de que haga silencio, disculpe, es que nosotros recién hemos entrado a clases y esta Gracias a los que parte activaron las del cámaras y así romper veo el que hielo están no, activos no la trabajando. escuché. Muchas gracias. Profesor, Dijo que va a hacer la silencio. A ver, ¿hay algo en el chat? No hay nada en el chat.
Dudas, preguntas, comentarios. Bueno, si están escribiendo, eso me da tranquilidad. A ver qué están escribiendo. Voy a dar un par de minuticos más. Y pasamos a la segunda parte de la sesión de hoy. Wow, ya llevamos media hora. Qué rápido pasa el tiempo. Profesor, Quitó su audio, creo. Ah, ya. Si a alguien no le funciona el micrófono y quiere preguntar, pues puede escribirlo en el chat también. Ah, no Pero funciona vayan el creando esos micrófono. pitches. Porque además de ser la tarea, es algo que van a necesitar siempre. Imagínense que se están tomando unas cervezas y que alguien le pregunta, si Andrea, ¿a qué te dedicas? Y Andrea empieza a dar un discurso de 3 horas de a lo que se dedica. Pero si tienes un pitch, lo dices de forma puntual. Y al que le interesa, le sigues contando. No sé si Rolando quería hablar. Vi que activó la cámara, pero no lo escuchaba. Activa tu No cámara. te escucho. A ver. A ver si hay algo aquí que pueda hacer. 3 puntos. La manito. Yo no te escucho. No sé si alguien sí lo está escuchando. Profesor, A escuchamos, ver, pero si yo hago como no nos doble clic escucha, ¿no? aquí en Rolando, no se pone tipo speaker. Dice, entonces, profe, no No tengo puedo ni hablar. idea. Habla ahora, a ver. A ver, habla. profesor, No te escucho. Vale, aquí hay un chat. No. ¿Qué dice el chat? Exacto. ¿No me escuchan? Sí. no, sí, Escuchamos. ¿Usted no nos escucha? Uy. Él no nos escucha. Hola, 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 hola. Sonido, sonido, sonido. Sonido, sonido. Ahí Sí, escribe. sí, sonido, sonido. 1, 2, 3. Probando, 1, probando. 2, 3. ¿No? Dando micro, profesor. 1, 2, 3. Sonido, sonido. Sonido, sonido, sonido. ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha. Usted no nos escucha. Pero todo lo que dije antes, ¿sí lo escucharon? No. Sí, claro, sí. Desde que entramos, dile. Ah, qué susto, qué susto. O sea, media hora la dice que tenía susto de que no le escuchamos. Y qué bueno, les cuento del elevator pitch. ahora nos escucha. Ahora sí, escucho. Vale. Escucho a Yo lo Carlos. que quería preguntarle era porque nosotros habíamos entrado un poquín tarde y era sobre lo de si me podía dar un ejemplo del romper el hielo. Vale. Ejemplo de romper el hielo. Bueno, puse un ejemplo que nos pusiste tú mismo, que fue cuando estuviste en la conferencia de sistemas de seguridad y estaban como los videos robando y entró la gente y luego de ese momento empezaron a hablar de los seguros. El otro ejemplo que puse fue la chica de la bandeja, ¡pam!, que tira la bandeja y dice, hay 5 millones de niños en este momento que no tienen que comer. Entonces, cuando hablaba de romper el hielo, hablaba de cifras, de frases, de datos que puedan impactar, que hagan que captes la atención de la audiencia. ¿Qué es lo bueno de romper el hielo? Que cuando haces eso, ya tú tienes la mitad del trabajo hecho. Porque después de ver ese video y de ver que entraron los ladrones al lugar en donde tú estabas, prestas atención. No te queda otra, porque te interesa qué está pasando aquí. Si tiras la bandeja y te digo, hay 5 millones de niños que en este momento no tienen que comer, algo de ruido te hará y me empiezas a escuchar. Entonces, conseguir algo, frase, dato, estadística, cifra, ejemplo, que haga que puedas captar la atención de esa persona que te va a escuchar. ¿Ok? No recuerdo si había puesto otro ejemplo cuando lo expliqué, pero bueno, creo que con eso queda claro y se entiende. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? A ver, no hay movimiento de micrófonos.
3, 2, vale. Espero que hayan escrito parte de su elevator pitch. Seguimos entonces. Como les dije, la parte 2 del día de hoy va a ser el networking. ¿Saben lo que es networking? ¿Saben para qué funciona el networking? ¿Alguien quiere comentar algo sobre el networking? Pues se los cuento yo. El networking nos va a ayudar a que podamos relacionarnos y hablar con mayor facilidad de lo que hacemos y de la mano a esto, pues conseguir inversores, conseguir clientes, ¿sí? Poder simplemente relacionarnos mejor para que nuestro proyecto tenga un mejor alcance. El networking es una estrategia que se usa desde hace años. Una estrategia que consiste en que podamos o que seamos capaces de crear redes de contacto a nivel profesional, ¿sí? Una red de contacto con personas que tengan intereses similares a los que nosotros tenemos. O si es un inversor, pues que le interesen proyectos como el nuestro. La idea de esta estrategia es que puedas crear sinergia, que puedas crear más oportunidades laborales, oportunidades de negocio, de nuevo, con personas que puedan conectar con nosotros o con lo que hacemos. Imagínense qué sé yo, que para mi proyecto necesito un experto en marketing. Pues yo no tengo ni idea de marketing. Mi proyecto es un taller mecánico que tiene ahí, soluciona sus problemas, una solución innovadora, qué sé yo. Y estoy en un evento de networking. O vamos a hacerlo más real. Me estoy tomando unas cervezas con unos amigos. Entonces, yo me estoy tomando unas cervezas con Carlos y con Ana. Y Carlos y Ana invitan a Pedro. Y Pedro es experto en marketing. Eso es una oportunidad de oro para hacer networking. Porque Pedro y yo compartimos un interés. Porque yo necesito a alguien del marketing y estoy seguro que Pedro posiblemente necesite a alguien con quien trabajar. Y si es autónomo, pues mucho más. Si ya tiene clientes de marketing, si le sale un negocio nuevo a quien pueda llevarle su marketing digital, pues va a ser ganancia para el amigo. Entonces, eso es una oportunidad de oro para hacer networking, para crear una red de contactos que me va a ayudar a mí crecer profesionalmente y a las otras personas crecer profesionalmente. Y tal vez creo que dije que se llamaba Pedro. A Pedro no lo puedo contratar de inmediato, pero lo conozco, hablo con él, lo sigo luego en redes sociales y veo un poco qué es lo que hace, veo qué otros proyectos lleva y a los 2 meses que conseguí el dinero lo llamo y le digo, mira, te quiero contratar, ¿cómo podemos hacer para trabajar juntos? Así funciona el networking. Y todos los días de nuestra vida podemos hacer networking. Bueno, tal vez no todos los días. Yo que hago teletrabajo y no salgo todos los días, pues no puedo hacer networking todos los días porque tengo que hacer networking entonces con el aro de luz y con la computadora. Pero bueno, que siempre tenemos oportunidades para hacer networking, ¿sí? Y el networking usualmente se asocia con eventos, porque existen eventos de networking o existen eventos, yo por lo menos cuando estudié coaching, fui a varios eventos de coaching y dentro de la feria de coaching habían como espacios de networking, pero de nuevo, pueden ser eventos en internet, pueden hacer networking entre ustedes, porque ya cada uno debe al menos tener una idea de lo que se está dedicando cada uno. No recuerdo quién, pero alguien es experto en informática y tal vez yo necesito una página web. Entonces creo que era Joana, no estoy seguro, no quiero inventar. Pero bueno, vamos a poner el ejemplo que es Joana y yo necesito una página web. Yo puedo decirle a Joana, necesito una página web y tú que sabes de informática, ¿cómo podemos hacer? ¿Me ayudas? ¿Cuánto me cobra? Y Joana te puede ayudar con la página web o te puede decir, yo no hago páginas web, pero en mi equipo tengo a alguien que las hace. Podemos hacer networking siempre, ¿ok? Hay incluso aplicaciones, hay una aplicación que se llama Meetup, Meet con doble E de conocer en inglés y up en inglés, MEETUP, que es una aplicación que es como, para mí es como la fuente inagotable del networking. Porque en esa aplicación puedes buscar eventos, encuentros, actividades que tengan que ver con lo que a ti te interesa
y que puedas hacer networking, ¿sí? Ahí en Meetup tú puedes conseguir, para que vean la variedad de cosas que hay, reuniones en un bar para hablar en inglés mientras nos tomamos una cerveza. Entonces yo quiero practicar mi inglés, voy para allá y hay personas que están yendo para allá que quieren hablar inglés y todos ganamos y todos aprendemos. Y hay encuentros para gente que le gustan las metodologías ágiles, para la gente que le gusta la vida al aire libre, para la gente que le gusta la informática. Hay reuniones de expertos de marketing. Entonces yo puedo ver cuál es la reunión que me interesa y voy y hago networking. Y amplío mi red de contactos. Y conozco lo que se está haciendo en el mercado. El networking es muy, muy, muy importante. Aunque tal vez ahora pensamos en esas reuniones presenciales como, Jonathan, estás loco, que estamos en plena pandemia. Bueno, ya sabemos que las vacunas nos están ayudando bastante y cada vez están aliviando más las restricciones. Entonces, bueno, tener esto presente. Y de nuevo, podemos hacerlas presenciales o también podemos hacerlo de forma digital, ¿ok? Pero aunque no sea un evento de networking como tal, simplemente recordarles que siempre es un buen momento para crear sinergias. Siempre es un buen momento para poder conectar con personas que tengamos intereses similares o que les interese lo que yo hago o que a mí me interesa lo que ellos hacen, ¿ok? No hay que cerrarse a un lugar específico para poder hacer networking, ¿ok? Y para hacer un networking efectivo, es importante tener listo el pitch y saber utilizarlo. Y saber utilizarlo según las necesidades del momento, según con quién estoy hablando. Porque si le estoy hablando a un cliente, se lo puedo comentar de una forma, pero si le estoy hablando a Pedro para que me lleve el marketing, se lo vendo desde otro punto de vista. Que el discurso se mantiene bastante parecido, pero tal vez uso otras palabras, me enfoco un poco más en la viabilidad del proyecto, porque tal vez le interese. Me enfoco un poco más en el problema que estoy solucionando, pero al cliente me enfoco más en la solución que le voy a dar, dependiendo de con quién hable. Entonces, ¿por qué es importante el networking? En 5 palabras. Porque te permite dar visibilidad a tu negocio. Porque te permite crear sinergias, ¿sí? Con empresas, con profesionales, con socios, con clientes, con inversores. Porque te permite mostrar tu proyecto a personas claves, a personas que pueden aportarte un valor incalculable. Porque te permite conocer y hablar con gente afín a lo que tú estás creando y porque te permite conocer mejor al campo en el que quieres desarrollarte, ¿sí? Y si me reúno con gente, yo soy experto en marketing, hago networking con gente del marketing, entiendo lo que está sucediendo en el mundo del marketing. Y puedo hacer alianzas con personas que estén en el mundo del marketing. Porque tal vez yo estoy en marketing y soy experto en Facebook Ads, pero otra persona está en marketing y es experto en creación de contenido para redes sociales. Y podemos aliarnos y podemos trabajar juntos y podemos conocer gente de nuestro campo, gente afín, personas claves con las que puedo hacer sinergia. Entonces me estarán diciendo, vale, genial, Jonathan, me convenciste. Quiero hacer networking, pero no sé cómo hacer networking. No sé por dónde empezar. No sé cómo hacerlo guay. Incluso dudé si poner guay, porque creo que aquí ninguno de los que estamos somos españoles. Pero bueno, Jonathan, ¿cómo hacerlo guay? Te voy a decir 10 cosas o 10 como ítems que puedes tener presentes para hacer networking de forma correcta. Muchas ya hemos hablado durante las 2 sesiones, algunas serán cosas nuevas, pero bueno, primero, obviamente tengo que decir esto, si no digo esto, no estamos en el módulo de comunicación asertiva, ya sabemos lo que es comunicación verbal, no verbal, paraverbal, simplemente recordarles, creo que no está de más recordar, pues sonreír, ser amables, utilizar la postura corporal correcta, escuchar con atención, hacer preguntas abiertas, complementar lo que me están diciendo, mostrar interés, saber utilizar la comunicación verbal y no verbal de forma correcta. El punto número 2, para mí es muy, muy, muy importante. Y esto es algo que queríamos aplicar en nuestras vidas, porque no sabemos cuándo vamos a hacer networking. Y el segundo punto es llegar puntual. Si yo quedé con Carlos, con Ana y con Pedro, el amigo, que vamos a tomarnos las cañas a las 5, y yo llego a las 5:30,
y luego tengo la oportunidad de hacer networking con Pedro, pues estoy quedando ya mal parado delante de Pedro sin ni siquiera conocerlo. Si voy a hacer networking en un evento que empieza a las 9 de la mañana y yo llego a las 10, ya estoy empezando mal. Si tengo una reunión acordada en redes sociales, ya en Zoom, en una videollamada, y llego tarde, ya estoy quedando mal. Entonces es importante el tema de la puntualidad. Luego, yo soy una persona muy planificada y armar un plan de lo que quiero conseguir con el networking es clave, ¿ok? Poca gente piensa o conecta con el networking como mi actividad favorita. Pero si yo sé, por ejemplo, que tengo una reunión de Meetup y voy a hacer networking a esa reunión y me pongo un plan, un objetivo, quiero hablar por lo menos con 10 personas y quiero conseguir un experto en campañas de Facebook Ads y tengo como mi plan en mente y digo que si empiezo a hablar con una persona y a los 10 minutos me doy cuenta que no me interesa o que no me aporta valor, voy a cortar la conversación y tengo un plan de cómo cortar la conversación. O defino cómo voy a ofrecer, o sea, hacer plan de lo que yo quiera conseguir. Creo que al final de eso va la planificación. Creo que varios en la sala también somos bastante planificados. Y el plan parte de un objetivo que tengamos. Entonces, si mi objetivo es conseguir el experto en Facebook Ads, pues yo me hago un plan y digo, voy a hablar con 10 personas, voy a contarle mi proyecto desde este punto de vista y quiero llevarme al menos un contacto de Facebook Ads. Armar el plan antes de ir a hacer el networking. Luego, tener tarjetas de presentación. Voy a mostrarles la mía que es bastante cuchi. Tener tarjetas de presentación, ¿sí? Las tarjetas de la presentación son como una moneda de cambio en eventos de networking. Entonces, tienes que tenerlas para poder mostrarlas y como comerciar con ellas. Miren mi tarjeta de presentación, por delante, por detrás, aquí. Entonces, tener 2, 3, 5 tarjetas de presentación siempre a la mano es útil y te permite intercambiar y te permite, tú no sabes de nuevo cuándo, tal vez yo no fui a tomarme las cervezas pensando en hacer networking, yo fui a tomarme las cervezas porque hacía calor, pero yo no sabía que ahí me iba a conseguir con el que puede ser el que me lleve el marketing. Entonces yo tengo una tarjetita de estas en mi billetera, la puedo entregar. Aunque hoy en día hay algo importante con las tarjetas de presentación, pues tal vez cada vez se usen menos, puedo o debo tener una tarjeta de presentación digital. Tengo que agarrar mi móvil y crearme como contacto y en mi móvil guardar mi número, mi correo, poner mi foto, poner mi página web, mi LinkedIn y lo que le hago a la persona le digo, si son iPhone con iPhone se puede pasar sin número y si no, dame tu número que te envío mi tarjeta de contacto para que tengas mi tarjeta de contacto. Y no tenemos nada en físico, sino que se la envío directamente en digital. ¿Ok? Entonces, pero sí es importante tener nuestra tarjeta de contacto. Del color que quieran, del tamaño que quieran, de la forma que quieran, con más texto o con menos texto. Pero sí es importante tenerla. Escucho el micrófono. ¿Alguien quiere comentar algo? Cambié audífonos a ver si son los audífonos. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos, Andrea. Vale, listo. Ahí en la tarjeta de presentación digital puede ser en código QR y está toda la información y apenas lo lea el otro celular, le guarda automáticamente todo. Para que no se quede nomás con el nombre y celular, sino el resto de información, página web, redes, todo. 20 puntos, totalmente. Yo tengo, ¿sabes que cuando tú creas un contacto en el teléfono, usualmente ponemos nombre y número y ya, pero tú puedes poner tipo de sangre, email, página web, redes sociales, puedes poner lo que quieras. Yo tengo una tarjeta, un contacto, que es mi nombre y mi apellido, con mi teléfono, con mi página web, con mi correo electrónico, con mi LinkedIn, y no recuerdo qué otra cosa más tengo, y en caso de tener que enviarla, de que alguien la necesite, pues la ofrezco digitalmente, la ofrezco también físicamente. Yo usualmente hago las dos cosas. La doy en físico, bueno, porque por algo hice la inversión en las tarjetas y me parece que están bien cool, pero también en digital,
porque sé que el 50% de las personas tal vez vote la tarjeta. Entonces lo tienen en el teléfono, o se les pierda, o se les traspapele, o la moje, ¿ok? Así que genial ese aporte que hizo Andrea. Importante. Punto 5. Tomar nota. Iba a decir nos gusta, no sé si estoy hablando solo de Jonathan. A mí me gusta que la gente, o sea, cuando estoy hablando con alguien, sentir que me están prestando atención, ¿sí? Cuando estoy conversando, qué sé yo, con mi chica y le estoy contando lo que hice hoy, cómo me fue hoy, pues sentir que estoy hablando con alguien y no con una pared. Creo que a todo el mundo alguna vez le ha pasado que está hablando con alguien y de repente la persona está así. Entonces tú dices, a ver, estás hablando conmigo, me estás escuchando, estoy hablando solo. A todos nos gustan que nos presten atención. Entonces, un truco sencillo para recordar detalles, historias, anécdotas, es tomar nota. Con esto no quiero decirte que mientras estoy hablando con Carlos y Carlos me está contando algo, yo estoy ahí anotando lo que me dice Carlos. Pero cuando termino de hablar con Carlos, antes de ir a hablar con otra persona, anoto información importante. Y si me estoy tomando la cervecita, no estoy en un evento de networking y Carlos me dice algo que es importante para que nuestra relación siga avanzando, tal vez no de inmediato, pero apenas tengo un chance, saco el teléfono un segundito y anoto Carlos tal cosa. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, estaba en casa de mi mejor amigo, que era iba a decir una reunión, esto fue antes del COVID, imagínense, cuando podíamos hacer reuniones y éramos todos felices y tal, ¿se acuerdan de esos momentos? Bueno, estaba en casa de un amigo y yo estaba empezando con las mentorías que ofrezco. Y él era mi cliente ideal, era perfectamente mi cliente ideal. Y en la conversación, él me contó una historia de algo que le pasó con Instagram y que eso hizo que se alejara de Instagram como red social. Al final, como estábamos en una fiesta, yo no fui allá a hablar de negocio, le pregunté si quería que intercambiamos números y yo anoté, no me acuerdo el nombre del chico, pero bueno, puse el nombre y puse la historia exacta de lo que le había pasado con las redes sociales. Cuando hablamos la primera vez que empezamos a hablar ya de negocios, o sea, ya se acabó la fiesta, a los días, parte de lo que yo le propuse venía de esa idea que él me dijo. Entonces, no solo estaba tocando como un punto de dolor y estaba dándole un discurso acertado porque estaba ayudándolo en algo, sino que para él también fue impactante cómo yo guardé una historia que para él era importante. Entonces, cuando estoy haciendo ese networking con alguien, si hay algo que yo pueda guardar, qué sé yo, imagínense que me dice, tengo 3 hijos, que no tiene nada que ver con el negocio, pero en la próxima reunión yo le digo, vale, ¿qué tal? Miri, ¿cómo están tus hijos? La relación o empezar esa relación cambia por completo, totalmente. Entonces, de nuevo, anotar o conectar con alguna anécdota, con algún cuento, con alguna pasión que tenga, con algo que te haya dicho para volver a tener esa conexión más adelante, ¿sí? ¿Qué hora es? Uy, ya son las 8. Voy a darle un poquito más rápido. Punto, bueno, tenemos aquí comunicación verbal y no verbal, llegar puntual, armar tu plan, lo que quieres conseguir con tu reunión, tarjetas de presentaciones digitales o físicas y tomar nota. Darle seguimiento. Hay gente que se dedica al networking, a crear eventos de networking, a ayudar a la gente a hacer networking, y hay como una regla que tienen los networkers profesionales, que es hacer seguimiento. Y que en un plazo de 24 horas, máximo 48 horas, volver a hacer el contacto. Un correo electrónico, simple, un WhatsApp, algo sencillo, haciendo referencia tal vez a eso que hablaron la otra vez, o haciendo referencia a alguna anécdota de lo que hablaron. Por ejemplo, en el caso de este chico que me habló del Instagram. Entonces yo al día siguiente o a los 2 días, yo en ese caso lo hice a los 2 días porque hablé con él un sábado, entonces le escribí fue el lunes y le puse, se me olvidó el nombre, qué pena me da, voy a inventar el nombre, Juan. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Jonathan. Recordarte que estoy a la orden. Lo que quiero es ayudarte o demostrarte
que llevar tus redes sociales y conseguir clientes ahí es mucho más fácil de lo que crees. Avísame y tenemos una llamada. Como él tuvo problemas con Instagram, yo le hice como el check con ese problema que él había tenido y le invité a hacer una llamada. Entonces, de este modo, yo como que dejo la pelota de su lado y ya yo entrego, ¿saben? No espero a que me escriban, porque si espero a que me escriban, el porcentaje de recepción de mensajes va a ser menor. Pero si yo le escribo personalmente a todas esas personas que me interesaron, pues bueno, va a ser mucho más fácil conseguir esa respuesta y conseguir lo que necesito conseguir. Hazlo personal. Bueno, un poco lo ¿qué pasa con los correos electrónicos? Yo siento que los correos electrónicos no son personales. Incluso es como complicado llamar la atención de alguien con un correo electrónico, pero, o tal vez el correo electrónico es bueno después de un contacto inicial, pero bueno, tratar de invitar a una videollamada o de quedar para un café, o si me importa mucho, pues quedar a comer, qué sé yo, pero hacer que sienta que no te estoy escribiendo por escribir, sino que realmente me interesa hablar contigo, que seas parte de mi vida, de mi proyecto, etcétera, ¿ok? Y cuando vayas a hacer esa reunión, llegar con un propósito, tener claro cuál es tu plan y lo que quieres conseguir con esa reunión. Luego, a mí siempre, bueno, yo soy fan de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales es una oportunidad única que tenemos de mostrarnos, de aportar valor, de conseguir clientes. Además, es una oportunidad gratuita que tenemos de hacer todo esto. Entonces, al momento de crear contacto, las redes sociales son claves, ¿sí? Revisar las redes sociales de las otras personas para recordar sus caras, para recordar tal vez esa anécdota que me dijeron, revisar LinkedIn para ver su currículum o su portfolio y su forma de trabajar. Con red social no tiene que ser Instagram obligatoriamente, aunque es la que más se usa en este momento. Puede ser LinkedIn, que es una red social profesional, pero tener contacto también a través de las redes sociales y también es una forma más sencilla de volver a establecer esa relación, a establecer esa relación. Luego, ya para terminar, paciencia. Esto es importante en el networking, ¿sí? Crear una red de contacto es como un ejercicio ahí de dar y recibir. No es simplemente esperar a que me den. No es solo que puede hacer Carlos por mí, que puede hacer Andrea por mí, que puede hacer Joana por mí, sino que puedo hacer yo también por cada una de esas personas que yo quiero incluir en mi proyecto o en mi vida, ¿sí? No es solo Jonathan. El networking es un trabajo de dos personas, es parte de los dos. Entonces, ver qué podemos hacer de nuevo para aportarnos valor, presentándole a alguien, dándole un consejo, haciéndole un favor también, ver cómo yo puedo retribuir eso. Y esto a mí me ha funcionado muchísimo cada vez que he ido con el objetivo de hacer networking, y es mejor conseguir contactos de calidad que cantidad de contactos. Este es el signo de más que. Es más importante la calidad que la cantidad. Yo prefiero llevarme 2 contactos buenos que 15 contactos que no me van a servir para nada. Entonces, enfoquémonos en contactos de calidad, ¿ok? Recordarles, incluso si esto fuera presencial, en este momento los invitaría a todos a levantarnos y a hacer networking y a contarnos y a presentarnos, pero sí les invito, aunque ahorita no podemos hacer esta actividad, a que conecten con la idea del networking y que traten de hacer durante esta semana que viene, bueno, estamos a miércoles, de aquí a los próximos 10, 15 días, hacer networking, aunque sea un par de veces, con personas a quienes ustedes puedan aportarle valor y que ellos puedan aportarle valor a ustedes. Tratar de conectar con alguien que pueda estar interesado en tu negocio, conocerlo, contactarlo, hablar de los beneficios que podemos tener entre los dos, invitarlo a un café, invitarlo a una videollamada, hacer networking, porque este ejercicio del networking nos puede ayudar de una forma increíble a que nuestro negocio crezca. Yo pasé de tener, no recuerdo si 3.000 seguidores, a 12.000 seguidores como en un año. Pero parte de este proceso, además de moverme yo en redes sociales,
fue por networking. Y empecé a contactar gente que admiraba, gente con la que hacía match y gente a la que yo también podía aportarle algo a cambio, un valor. Una de esas personas con las que contacté tenía una cuenta de 100.000 seguidores. Y juntos, él tenía una información y yo tenía otra información y empezamos a hacer live todas las semanas durante 3 meses. Una cuenta de 100.000 seguidores. La cantidad de gente que empezó a seguirme fue importante. Aquí no estoy hablando, o sea, no quiero que conecten con la idea de seguidores, Instagram y tal, pero sí con el valor de ese ejercicio de networking. Y cada vez, yo creo que el 2021 es como el año de las alianzas y del networking y de apoyarnos entre todos. No sé si todos lo han vivido de la misma forma, pero creo que más que todo el año pasado, al principio de pandemia, este encierro en casa, esta exclusión social en cierto modo, ha hecho que reconectar con personas se haya vuelto en una necesidad. Reconectar con personas es algo importantísimo. Entonces, el networking es la herramienta que tenemos para conectar con personas. Entonces, aplíquenlo en sus vidas y en sus negocios. Antes de seguir con el tema que viene, abro yo el micrófono. Dudas, preguntas, comentarios. A ver si hay algo en el chat. No hay nada en el chat. Algo que preguntar, algo que no quedó claro del networking. Mira, queda poquitico. Quedan como 10 láminas. Bueno, sigo yo entonces. Luego de hablar de networking, vamos a hablar de feedback, de retroalimentación, si quieren la palabra en español. ¿Saben lo que es feedback? ¿Saben lo que es un proceso de feedback o de retroalimentación? ¿O no saben qué es? No saben, sí saben. Pues les cuento. Si pueden igual escribirlo en el chat, aunque no tengan la cámara. Los que tienen cámara ya los vi tranquilos. Feedback Ajá. es una retroalimentación que yo pueda recibir de otra persona y llevársela a ella también. Pues es lo que se busca con el feedback, es mejorar o fortalecer algunos puntos o algunas cosas que uno pueda tener. Exactamente, muy bien. Hay algo importante en lo que dijo Andrea. Una retroalimentación que puedo recibir y que puedo dar. Y ahí es donde se genera ese feedback, ¿ok? Al final, todo en la vida va de dar y recibir. Y el feedback no se escapa de esta premisa. Y a través del feedback, yo puedo ayudar a otras personas a mejorar. Y a través del feedback, yo puedo mejorar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el feedback? Que nunca nos han enseñado a dar feedback de forma correcta. Que incluso no nos han enseñado a recibir el feedback de forma correcta. Imagínense que, vamos a poner un ejemplo, siempre digo Carlos, Ana, Rolando. Voy a decir Rolando ahora. Imagínense que Rolando presenta su elevator pitch. Y tiene 2, 3 cositas que puede mejorar. Y yo le doy feedback a Rolando para que mejore eso, pues y lo haga mejor. Que cometió un error haciéndolo delante de nosotros, genial, puedes mejorarlo así. Pero Rolando no sabe recibir feedback. Entonces, como yo le dije a Rolando, eso no estuvo tan bueno, cámbialo así, qué sé yo, lo que hace es ofenderse. O sea, el feedback también pierde el sentido. Entonces tenemos que aprender a dar y a recibir feedback. Hoy, aquí les tengo un video de esto. Pero antes de hablar de eso, les tengo una metodología que es perfecta para dar feedback. Pero bueno, quiero conectar primero con 3 frases. Primero, el feedback hay que hacerlo con hechos reales, ¿sí? No es lo que yo creo o lo que yo pienso que puede ser, sino lo que realmente pasó. ¿Ok? Yo no le puedo decir a Rolando, Rolando, es que tu error fue que tú estabas nervioso. Si yo no sé si Rolando en verdad estaba nervioso o no. Si yo creo que Rolando estaba nervioso. En cambio, si Rolando mientras está hablando dice, estoy nervioso, pues eso es algo que pasó.
y yo le voy a dar feedback con hechos reales. Aquí va también, entra lo de no suponer, etcétera, ¿sí? No es lo mismo decir, no me pareció bien que no te sabías la presentación, perdón, no, me pareció que no te sabías la presentación, a decir, cuando hiciste silencio y dijiste tantas veces, me pareció que no te la sabías. Entonces, un hecho real es que hizo silencio, es que dudó al momento de hablar y por eso digo que no te la sabías, ¿ok? Hechos reales. Luego, además de hechos reales, lo más importante del feedback es contar también las cosas buenas. Si yo le digo a Rolando, Rolando, lo hiciste mal por esto, por esto, por esto y por esto, Rolando va a salir de aquí deprimido. Pero si yo le digo a Rolando, esto funcionó, esto lo hiciste muy bien y esto puedes mejorarlo, pues el feedback es diferente, ¿sí? Entonces también hay que decir las cosas buenas. Y por último, y hay algo importantísimo del feedback, y esto es más cuando vamos a cumplir como el rol de jefe, hacer el feedback en privado y sin prisa. No hay algo que deteste más que esos jefes burlones, que esos jefes que te dan un feedback negativo delante de todo tu equipo de trabajo y te hacen sentir como un trapito exprimido en el suelo. Eso está mal, porque minamos la moral de la persona que me está escuchando y el feedback pierde sentido, porque el feedback se da para ayudar a mejorar y a crecer. Si yo te doy un feedback en público, ofensivo, gritado, lo que te estoy haciendo es tumbarte y quitarte las ganas de presentarte. Si yo el feedback que le doy a Rolando lo hago así gritado y en plan burla, pues Rolando no va a querer presentar más nunca su elevator pitch. En cambio, si yo se lo doy, bueno, imagínense que es en clase, si lo doy feedback en clase no puede ser privado, pero si trato de que sea privado y en un ambiente con calma y sin prisa y contar y explicar realmente lo que está sucediendo, como que darle valor real al feedback, ¿sí? No hacerlo apurado. Si no te puedo dar feedback hoy, te digo, mira, mañana en la mañana nos reunimos porque quiero darte feedback del email que mandaste. Y no hacerlo por hacer, sino hacerlo de forma correcta, ¿ok? Yo ahorita les voy a contar la metodología, pero antes de eso voy a ponerles un video que explica perfectamente este tema del feedback. Ahí. Pues como os decía, que me vais a presentar hoy la presentación de la app, ¿verdad? Porque sí, ya teníamos que haberla sacado hace una semana, pero bueno, a ver si para la campaña de Navidad puede estar hecha. ¿La tenéis ya para verla? Aquí está la app final. A ver, aquí te para mí. Esta es la interfaz de presentación. Sí. ¿Y el índice? Está aquí el índice. Aquí. Y esto, a ver, que no tiene índice, pero tiene estos apartados que bien, pero y luego para entrar donde, o sea, quiero decir que no lo veo. Allá abajo. Ah, el botón este, pero ¿esto qué es? El botón de ayuda. De ayuda, sí. ¿Esto es el botón de ayuda? Este de aquí abajo, sí. ¿Y cómo lo adivino yo que es el botón de ayuda? Porque es que puede parecer cualquier otro botón menos el de ayuda. O sea, quiero decir que es muy bonito, pero esto de útil no tiene absolutamente nada. ¿Cómo lo...? No, o sea, quiero decir que... O sea, que me parece bien, pero al final del trabajo tenemos que referirlo a un sector que va a ver esta EVA, que va a descargarse esta app y que, bueno, puede ser gente que sepa mucho de informática y gente que no tenga ni idea. Y si para ir a la ayuda necesitamos ayuda, pues la cosa se complica, ¿no? Bueno, sí. ¿No te parece? Sí, pues... Sí, totalmente de acuerdo. Hombre, es que tú me contarás qué es esto, Diego. ¿Qué es esto? Vaya formas, ¿no?, de decir las cosas. Vale que igual el diseño no es el mejor o el adecuado, pero se puede decir las cosas de otra manera. Me parece un poco humillante, ¿no? Bueno, luego ya mi compañero, pues eso, en vez de ayudar, pues se ríe. Pero bueno, así funciona esto.
Bien, Diego. Bueno, gracias por venir. Lo primero que vamos a mirar con las mejoras que dijimos el otro día es un poco ver cómo ha quedado la interfaz y desde luego que te felicito porque ha sido un trabajo, se nota que aquí hay un trabajo de fondo y además que las mejoras han mejorado muchísimo esta interfaz y yo creo que la han facilitado. Muchas gracias. La verdad que me ha llevado mucho trabajo y he quedado contento. Sí, tiene toda la pinta de que esto te ha llevado mucho trabajo. Sin embargo, lo que veo es que a lo mejor las animaciones lo que hacen es que pueden despistar un poco al usuario. No sé cómo lo ves. Sí, la verdad que no me fijé cuando lo diseñé, pero ahora que lo he visto ya todo montado, sí que dificulta un poquillo cuando se ve todo junto. Está muy bien el planteamiento, además engancha mucho. Supongo que eso era también un poco lo que querías, ¿no? Que, sí. Que el usuario se enganchara, pero yo creo que a lo mejor tanta animación puede dificultar el acceso. Me parece que por lo demás está muy bien, solamente implantando esta mejora. Yo creo que ya la podríamos sacar, así que enhorabuena y nada, espero que me lo vuelvas a presentar con las mejoras y nada, confío muchísimo en tu trabajo y ya sabes que desde siempre lo estás haciendo muy bien, así que muchísimas gracias. Enhorabuena por el Muchas gracias. ¿Qué diferencia el ejemplo 1 del ejemplo 2? Y así se sienten también las personas con las que tenemos la oportunidad de hablar. Así se sienten las personas a las que le podemos dar feedback en algún momento. Y el feedback tiene que ser un espacio para buscar mejorar, para buscar crecer, para resaltar también las cosas buenas. Excelente el trabajo que hiciste. Se nota que le has puesto empeño. Se nota que te gusta que sea dinámico. Bueno, sin embargo, hay algo que creo que podemos mejorar. Y si la mejoramos, seguramente funciona mejor. ¿Ok? Entonces, qué importante poder hacer esto con el feedback. Y para poder hacer esto con el feedback, y esta herramienta la uso, bueno, iba a decir a diario, pero yo a diario no doy feedback, pero la uso siempre que tengo que dar feedback, y la aprendí en una certificación que me saqué de formación, que se llama método MIMO. Y es curioso la palabra, en España, mimo, hacer mimos, es como acariciar, como darle mimo a una persona. Y es lo que quiere conseguir esta metodología. ¿Qué busca la metodología MIMO o cómo funciona la metodología MIMO? Pues cada letra significa algo y es una estructura que debemos seguir para dar feedback. Mantener, incorporar, mejorar, omitir. Si yo le voy a dar feedback a alguien, tengo que seguir esta secuencia. Y cuando hablo de mantener, pues bueno, buenos días, gracias por estar aquí, lo has hecho muy bien, te felicito por tu trabajo, esto está genial, esto no podemos quitarlo porque te quedó excelente, todas las cosas que hay que mantener. Luego hablamos de lo que hay que incorporar, lo que faltó. Por cierto, estoy viendo que el botón de ayuda no queda claro. O ni siquiera está. Deberíamos incorporar un botón de ayuda. O que todo lo que faltó, todo lo que debemos incorporar, pero ya estamos partiendo de mantener, de que te quedó genial el trabajo. Luego de mantener, incorporar, pues las cosas que hay que mejorar. El botón de ayuda, pues no se lee lo que dice. Entonces, tal vez, si lo ponemos un poquito más grande, sea más fácil de entender y no decir, si para buscar el botón de ayuda hay que pedir ayuda, pues tú me dirás. No, mejorarlo. Pues está muy bien, hay que mejorarlo. Y omitir, pues las cosas que tal vez sí no están bien. No lo hagas. Tenía muchas animaciones, entonces le dijo, prueba con menos animaciones, porque tal vez esto ayude a que la gente pues no se pierda y sea más fácil navegar por la web. Cada vez que tengan que dar un feedback, denlo con mimo. Ayuden a las personas a entender y a mejorar con mimo. Y de nuevo, esto es para relaciones de trabajo, para clientes, para equipo de trabajo, para tus hijos, para tu pareja, iba a decir tus parejas, para tus hijos, para tu pareja. Den feedback con mimo. No hagas eso, que
Den feedback con mimo, porque si dan feedback con mimo, el mensaje llega. Por eso no le dé ideas, por favor. ¿Cómo? No le dé ideas. Al contrario, le estoy diciendo que te dé feedback con mimo. Voy a poner un ejemplo súper sencillo, súper banal. Porque estoy seguro que puede pasar con frecuencia los que viven en pareja. El hombre se va a encargar de limpiar la cocina. Entonces, bueno, a nosotros nos cuesta hacer esas cosas. Y lo hacemos con esmero, pero siempre queda algo sucio. ¿Qué diferencia si viene la mujer y le dice, coño, otra vez, mira, me dejaste el microondas sucio? Así te dice, wow, qué bien, de verdad te quedó bastante limpia la cocina, ¿sí? Veo que el microondas, pues tal vez podemos hacerlo un poquito mejor, podemos mejorar, limpiar el microondas, y cuando termine, no dejes la escoba aquí, ponla donde va. Pero partes de diciendo que quedó bien, que valoras mi esfuerzo, que qué limpio quedó la cocina, pero bueno, podemos mejorar cómo se limpió el microondas y podemos colocar la escoba en su sitio. Entonces, como que la retroalimentación la sentimos mejor. Si al contrario simplemente me dices, coño, limpia bien el microondas y sabes que la escoba va detrás de la puerta. Entonces tú dices, bueno, entonces hazlo tú. Si no te gusta cómo lo hago, hazlo tú. Y empiezan los problemas de comunicación porque así funcionamos. Y esto fue un ejemplo sencillo de algo que puede pasar cualquier día en casa. Entonces, aprendamos a dar los feedbacks con mimo, que nos va a cambiar la vida, se los prometo. Yo cuando renuncié a mi último trabajo, porque estaba inconforme con cosas que estaban sucediendo ahí. Pero en vez de ser el empleado gritón, en vez de ser el empleado que quería tener la razón, yo cuando fui a renunciar, pues yo lo hice con mimo. Yo armé mi discurso y le conté a mi jefa y a mi coordinadora, pues qué cosas me parecían que estaban geniales, qué cosas no estaban tan bien, qué podía mejorar y cuál era el motivo real por el que renunciaba. Cuando yo hice esto, ellos no tenían ya más nada que decirme, porque es que les gané. Y eso es lo que ganamos cuando hacemos un feedback, ayudar realmente a la otra persona. Entonces, hay que reconocer que no somos perfectos, porque cuando pensamos que somos perfectos y no aceptamos el feedback o creemos que yo soy todopoderoso, pues el feedback se da mal. Cada vez que damos o recibimos feedback hay que hacerlo con actitud de aprendizaje, ¿ok? Porque cuando lo tenemos con actitud de aprendizaje, esto nos va a ayudar a mejorar, a confiar más en nosotros, a confiar más en el aporte que puedo dar, ¿ok? Hay que buscar siempre lo positivo y hay que dar gracias y agradecer cada vez que doy o recibo un feedback, ¿ok? Voy a parar con feedback, voy a abrir un espacito de preguntas y vamos con la última parte de la sesión. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, si les está gustando, si les está aburriendo, qué les gustó más, elevator pitch, networking o feedback. Quiero que me lo escriban en los comentarios para ver que no están durmiendo. Pongan networking, feedback o elevator pitch. ¿Qué prefieren? ¿Qué les gustó? Así leo los tres. También los puedo escuchar, es válido. Los tres. El networking. El networking. A ver, los que no activan el micrófono, escríbanmelo, anda, por favor. Demuéstrenme que están presentes conmigo. Entonces, la próxima vez vamos a hacer un Zoom, Carlos y Ana. Y hacemos ahí un Zoom. No, bueno, yo sé que Andrea está porque ha participado hoy también. O tal vez no escriben nada porque no les gustó ni el networking, ni el feedback, ni el elevator pitch. Nosotros sí escuchamos bien, Jenny y Ariel presentes también. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué hora es? 1:30. Vale, voy a ir cerrando. Gracias a los que hablaron y a los que escribieron. Networking, muy bien. Vamos con la última parte. El storytelling. Storytelling. Es que sí, es una palabrita ahí. Porque ¿saben qué pasa con story?
que si lo dices con otra pronunciación, tiene otro significado en inglés. Pero bueno, el storytelling es el arte de contar historias. Y como vamos a emprender, tenemos que contar historias. Tenemos que saber contar nuestras historias, las historias de la marca, las historias del producto, las historias de nuestros clientes. Porque como hablamos, creo que en la sesión anterior, pues a través de las historias y de las emociones, podemos conectar con las personas, ¿sí? Todas las creencias que tenemos, todas las creencias que suele tener un ser humano, las creencias negativas, se han formado a través de historias nuestras, de historias de nuestros antepasados, pero todo nuestro sistema mental ha sido creado por historias. Incluso historias de nuevo, de la prehistoria, historias que han ido formando los cavernícolas y que han ido evolucionando a lo largo de la vida y que hoy en día es parte de nuestras creencias. Entonces, si sabemos contar historias, vamos a poder cambiar las creencias de esas personas. Y todos los que quieran emprender, ya les he dicho que somos solucionadores de problemas y si queremos solucionar los problemas de las personas, hay que saber contar historias para poder conectar o hacerlo de forma más exitosa. Entonces, yo les voy a contar, les tengo aquí igual un esquemita, luego se los muestro para que no se distraigan. Si bien todos se los traigo ya masticadito, para que simplemente tengan que escribir 4 palabras y tenerlo listo. Pero, además de tener el esquema, quiero que conecten o que piensen. Vamos a necesitar 3 historias. 3 historias que van a ayudarnos a hablar mejor de nuestra marca y de nuestro proyecto. Una historia que hable del método o del producto que ofreces, ¿sí? Puede ser una historia de por qué estás creando el servicio, por qué eres nutricionista y ayudas a las personas a bajar de peso, por qué haces páginas web, por qué ayudas a las personas a crear su marca personal y a emprender con eso. Una historia que cuente del método, el servicio o el producto que ofreces, ¿ok? El reto, incluso el reto que tuvieron para crear ese servicio. Por ejemplo, qué sé yo, para crear mi servicio, imagínense, a ver qué puedo inventarme. Es que se me viene la palabra. Bueno, la chica con la que estaba hablando hoy, que es como analista de moda. Es una persona que es de edad avanzada y para ella un reto son las redes sociales. Entonces, tal vez cuando ella empieza a crear contenido y aparecer en las redes sociales y empiece a mostrar su marca, pues puede contar que para ella estar en redes sociales fue un reto, pero como con su proyecto ayuda a las chicas a sentirse bellas y seguras de ellas mismas y a vestirse y no sé qué, y era su propósito y era algo tan especial, ella decidió aprender de redes sociales y superar esa creencia. Entonces está hablando de su proyecto desde un reto. Entonces, historia 1, que hable de lo que hacen. Historia 2, una historia que hable de los miedos que usualmente tiene la persona, de los miedos internos que suele tener tu cliente, o incluso miedos que tú mismo has tenido, ¿sí? Qué sé yo, el qué pensarán los demás, quién me va a estar comprando. Imagínense que tengo una tienda de ropa. Y un miedo de una cliente es que no me quede bien la ropa. Entonces, una historia de cómo la ropa te va a quedar bien, o sea, que lo importante para que te quede bien es que conectes con la prenda adecuada para ti, con los colores adecuados para ti, con la talla correcta, y cuentas una historia de una chica que no era delgada, que no era modelo, y que tenía ese complejo y que entendió pues que su cuerpo era ideal para este tipo de blusas, para este tipo de pantalones, para este tipo de accesorios y ahora es feliz comprando ropa en mi tienda. Entonces, a través de una historia hablo de un miedo que suelen tener mis clientes antes de comprarme. Para pensar en esto, pues invitarlos a hacer una lista de esos miedos que pueden tener mis compradores. Una lista de esas creencias que lo limitan, ¿sí? En mi caso, a mí siempre me dicen, sí, pero es que yo tal vez no soy tan bueno, o no tengo nada que ofrecer,
o hay gente mejor que yo, o no soy bueno con la tecnología. Les voy a poner un ejemplo con esto. A mí eso me lo ponen muchísimo, esa excusa, esa creencia, ese miedo. Decir, es que yo no soy tan bueno con la tecnología. Y la última vez, en una conferencia que di, conté varias historias sobre este miedo, pero conté una historia, incluso no la conté yo, puse un video de mi nonna, mi abuela, que tiene casi 80 años, y que en Semana Santa, como estaba encerrada en casa porque no podía salir, ella es muy religiosa y le gustan las misas, y siempre iba a misas y vivía su Semana Santa de forma excelente. Un día hablando por teléfono con ella, me contó, sin yo preguntarle, que estaba viendo todas las misas en YouTube. Ella es italiana, entonces imagínense una señora de 78 años que habla itañol, mitad italiano, mitad español. Me dice, es fácil, Jonathan, yo entro a YouTube y veo ahí todas las misas y elijo la misa que me gusta y veo la misa todos los días. Entonces, ¿cómo una señora que tiene 78 años puede entrar a YouTube y aprender cosas nuevas con tal de ver misa? Y tú, que quieres emprender y desarrollar tu proyecto y ayudar a las personas a mejorar, no puedes aprender a usar las redes sociales. Entonces, a través de una historia, tú convences a tu cliente de que esa creencia se puede superar, de que esa creencia se puede eliminar. Y la historia número 3, esos son miedos internos. Y la historia número 3, que tenga que ver con miedos externos, con cosas que pasan externos al cliente, qué sé yo, la crisis. Mi cliente vamos a ponernos con el nutrición. Bueno, sí, con la crisis y la página web. Mi cliente no quiere invertir en una página web porque como hay crisis, siente que no va a vender porque hay crisis. Entonces cuento una historia que desmiente eso. Cuento una historia de algún cliente que sí está vendiendo. Cuento una historia de negocios que en el último año han facturado 3 veces más gracias a su página web. A través de una historia le demuestro que es una creencia. Entonces, ¿cómo vamos a contar esas historias? Incluso voy a contar punto y un ejemplo, punto y un ejemplo, punto y un ejemplo. Y con esto vamos a terminar la sesión de hoy. Todas las historias tienen que empezar con contexto. Incluso si piensan en cualquier película, usualmente empieza con contexto. De hace 40 años. O ponen en contexto a los personajes. Cuando uno va a contar una historia, uno tiene que contar una situación específica, la historia de mi nonna. Entonces ella, un día, hablando por teléfono, me dijo que veía las misas en YouTube. Esa es la situación específica. Para ponerlos en contexto, yo les digo, pues mi nonna, que vive en Italia, que tiene 78 años, yo hablo con ella por teléfono todos los días. Y bueno, mi nonna es una persona muy creyente, que siempre va a misa, que no sé qué. Ponerlos en contexto. Ejemplo, voy a contar una historia. Al final voy a contar la historia completa, pero voy a poner el contexto. Desde que yo emigré de Venezuela, he tenido la suerte o la oportunidad de tener diferentes trabajos. Diferentes trabajos que me han permitido desarrollarme, que me han permitido crecer profesionalmente, pagar mis gastos, pero han sido trabajos que no tenían ninguna relación con mis talentos, ¿ok? Y cuento un poco cuáles son esos trabajos, qué sé yo. En Inglaterra, cuando viví en Inglaterra, trabajé en una tienda de deportes, trabajé en un hotel. Aquí tuve la oportunidad de trabajar en una universidad como orientador académico, pero pongo en contexto de a dónde voy con esta historia. Luego de poner en contexto, les digo qué es lo que quería, o cuento incluso, voy a cambiarlo. Bueno, voy a dejar qué es lo que quería. ¿Qué es lo que quería? / situación específica. ¿Qué es lo que quería que sucediera? ¿Ok? Y en esta parte cuento, pues, lo que yo quería conseguir en esa situación específica. Por ejemplo, yo quería poder trabajar con mis talentos. Yo siempre había estado conectado con mis talentos, yo siempre había podido ofrecer valor con mis talentos, pero me estaba dando cuenta que no había sido capaz. Y recuerdo un día, y aquí pongo la situación específica, en el que mi jefa, yo creo que a ustedes ya les hablé de mi jefa tóxica, en el que mi jefa nos gritó
por algo que ella pensaba que no era correcto. Entonces ese día me frustré tanto y me di cuenta que no podía seguir haciendo algo en mi vida que no tenía que ver con mis talentos o que no disfrutaba hacer. Entonces los pongo en contexto y luego de ponerlos en contexto les cuento esa situación específica. Toda situación específica viene con un problema. Todas las películas, las de Marvel, las de Disney, en todas las películas sucede un problema. No sé si vieron la última, se me fue el nombre. ¿Alguien me recuerda la última película de Pixar? Soul, no sé si la llegaron a ver. Pero bueno, el protagonista durante la película tiene 3 o 4 problemas diferentes. Y esto es lo que al final le va a dar vida a la historia. Mi problema, o el problema que cuento en esta historia, pues bueno, mi último trabajo fue en la universidad y me molestaba que yo estaba dentro de una universidad y que realmente no podía aportar el valor que quería. A mí me apasiona mucho la formación y ayudar a las personas, pero para mi jefa era complicado ver que los empleados comerciales estaban haciendo otras cosas o estaban dando formaciones y se salieron de sus responsabilidades. Eso para mí se convirtió en un problema. Luego del problema viene la oportunidad. Entonces, déjame pasar la lámina. ¿Qué oportunidad encuentro o qué solución le doy a este problema? Si quieren usar otra palabra. Entonces, a mí, la solución que le di, pues a mí se me había ocurrido decir que además de mi trabajo como orientación, yo podía dar formaciones a mi equipo de trabajo o a mis alumnos de FP, que yo hacía esto en mis tiempos libres en la universidad, que yo podía apoyarlos. Entonces, ellos me dan yo doy esa solución. A ver, porque me lié explicando. ¿Qué pasa con problema y con solución? Para que quede claro, porque sí lo expliqué bien, pero no sé si quedó claro. El problema y la solución es algo que suele ir y venir. O sea, hay un problema que soluciono, hasta que viene el problema real y lo soluciono realmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que me molestaba que yo estaba en una universidad y que no podía hacer lo que quería con mis pasiones. ¿Qué solución le di? Ofrecí mis talentos y me dieron la oportunidad de hacerlo. Luego de eso, llegó un problema nuevo que tenía una jefa que no entendía y que no aceptaba eso y que le molestaba que yo dejara de hacer mi trabajo para dedicarme a otras cosas. Solución nueva, renuncié. Entonces, problema, solución. Y esto es lo que le va a dar vida a esa historia, ¿ok? O esa solución, pues, parte de un conflicto final que nos va a generar al final un aprendizaje. Lo voy a volver a explicar todo porque siento que quedó un poquito así como turbio o como liado. Contexto. Cuando voy a contar una historia, vamos a poner el ejemplo de ¿qué historia puedo contarles? Mi nonna. Voy a contar la historia de mi abuela utilizando YouTube. Entonces, mi abuela es una señora mayor, religiosa, que le gusta ir a misa y que por tema COVID, no había podido asistir a misa. Entonces, hablando por teléfono, ella me lo contó. Y me dijo que ella quería ir a misa y que tenía un problema. El problema era que no podía asistir a misa. Entonces, como ella no podía asistir a misa, consiguió una solución, que fue entrar a YouTube y poder ver esas misas. ¿Ok? ¿Qué conflicto tuvo ella cuando empezó a entrar? Pues que no conseguía las misas. Entonces me pidió ayuda para buscar bien las misas, tuvo ese conflicto final y al final tuvo el aprendizaje que le permitió entrar sola y ver las misas que quería. Siguiendo este esquema, podemos empezar a contar nuestras historias. Incluso podemos, esto como va a estar, yo esto se lo voy a mandar en PDF, situación específica, por si puede ser más fácil de entender de esta manera, y se los explico también de esta manera. Tenemos la situación específica, en vez de oportunidad vamos a agregar la palabra solución, incluso también podemos quitar esto y pasar directamente al aprendizaje. Entonces, hay un contexto, hay una situación específica, esta situación específica tiene un problema que soluciono, hay un problema que soluciono, hay un problema que soluciono
y eso me da un aprendizaje. Cuando yo cuento este aprendizaje, pues la gente puede conectar y entender y superar esa creencia. Vamos con la crisis. Entonces, voy a hablar de las páginas web con la crisis. ¿Qué sucede con la crisis? Entonces, pongo en contexto. Hoy en día estamos viviendo en pandemia y la gente, pues, usualmente piensa que es muy difícil vender, que es complicado tener ventas porque la gente no tiene dinero. Sin embargo, uno de mis clientes que montó su negocio online empezó hace un mes. Y ayer tuve la oportunidad de hablar con él. Y hablando con él por teléfono, me dijo que había aumentado sus ventas en un 50%, situación específica. Entonces, él para llegar allá, pues no sabía cómo hacerlo. No tenía páginas web, no sabía cómo vender a través de internet. Y él decidió invertir en un programa de mentoría o decidió contratarme a mí para hacerle la página web y juntos creamos una página web acorde a las necesidades que tenía, acorde a sus clientes y entendimos que la crisis al final puede ser una oportunidad. Entendimos que si él quiere y ofrece y crea una propuesta de valor, es capaz de vender. Y que tal vez sí pueda existir una crisis para algunas personas. Sin embargo, si yo no hago nada por salir de esa crisis, la crisis no va a dejar de existir. Y por eso, gracias a una página web, mi cliente consiguió una oportunidad para él y para su proyecto. Y cuento mi historia. Y la gente entendió que la crisis sí existe, pero que yo también tengo la posibilidad de superar o de salir adelante de esta crisis. Y esto lo podemos conseguir de nuevo contando historias. No hay otro camino. Es el mejor camino que tenemos para emocionar, para conectar, para ayudar a las personas a pensar diferente y que quieran contactarme, contratarme, mis servicios, mis productos, da igual. ¿Ok? Entonces, para cerrar, hablamos de storytelling, de contar historias, hablamos también de feedback y de lo poderoso y valioso que es dar feedback. Hablamos de lo importante de crear relaciones, de hacer networking, de conectar con otras personas y hablamos de nuestro elevator pitch. La única tarea para hoy o de esta semana es que se van a tener que grabar haciendo su elevator pitch siguiendo la estructura que les mostré el día de hoy. La idea es que este discurso del ascensor, lo ideal es que dure menos de 1 minuto. Si por el motivo que sea dura un poco más de 1 minuto, no importa. Igual vale, igual hagan el ejercicio, igual practiquen, porque ese ejercicio es lo que les va a ayudar a irlo mejorando. ¿Ok? Yo voy a parar, no tengo más nada que agregar de momento. Voy a dejar el micrófono abierto, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que comentar. Voy a dejar de compartir pantalla. Y si no tienen nada que comentar, pues hemos terminado por el día de hoy. Voy a dar ahí unos segunditos. Para ¿Una pregunta? Sí, escucho. A ver, una cosa es el storytelling y otra cosa es el pitch. ¿Sí? ¿Cuándo se cuenta que, o sea, cuando yo digo el pitch, cuando digo la story? Vale, buena pregunta. El elevator pitch es para cada vez que tú vayas a hablarle a alguien de tu proyecto, a un inversor, a un futuro cliente o a alguien que conociste que te preguntó a qué te dedicas. Pues tal vez no tienes que tirar la bandeja, evidentemente, pero puedes usar el resto del elevator pitch para presentarte. Describes tu negocio, qué problemas solucionas, explicas la solución. O sea, el elevator pitch completo usualmente se utiliza para presentarte ante un inversor. Ese es el objetivo principal o a un futuro socio. Pero esa estructura con una cosa más, con una o dos cosas menos, puedes usarla siempre para presentar tu proyecto, para contarle a los demás a lo que te dedicas. ¿Ok? De nuevo, Jonathan, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo me encargo o yo me dedico a ayudar a las personas a conectar con sus talentos para crear un negocio digital rentable alrededor de su marca personal.
Porque me di cuenta, describo el problema, explico la solución y digo cómo funciona. Entonces también nos puede servir para presentarnos. La historia te sirve para cada vez que tengas que hablar con alguien, que tengas que contar eso, que quieras hablar de tu producto. Imagínense que montas una tienda de zapatos y te va genial y te invitan a una entrevista en la radio y mira, háblame de tus zapatos o por qué haces estos zapatos. Ah, bueno, estos zapatos y cuentas la historia de los zapatos. O que te dedicas a las páginas web y quieres enseñar a otras personas a hacer páginas web. Entonces, mientras enseñas, cuentas esas historias. O que quieres conseguir un cliente y un cliente te dice, nutricionista, es que yo no te quiero comprar porque yo no quiero hacer dietas. Entonces tú le cuentas a través de una historia cómo comer sano no es igual a hacer dieta. No es lo mismo si yo te digo, es que comer sano no es hacer dieta. Tú puedes comer sano y bajar de peso. O si te digo, te puedo contar una historia. ¿Sabes que había una chica que cuando llegó y la primera vez que hablamos pesaba 100 kilos y ella me dijo exactamente lo mismo que tú me dijiste? Jonathan, yo no quiero hacer dieta, yo no puedo hacer dieta. Y cuento la historia de cómo ella empezó a comer sano, no a hacer dieta, y hoy en día, un año después, pesa 15 kilos menos. Entonces, las historias te sirven para comunicar, para emocionar a las personas, para hablar de lo que haces, para justificar lo que haces, para convencer a las personas. Lo que hablamos al principio, al final todos conectamos a través de una emoción. Una historia, tal vez no en el elevator pitch porque es breve, pero cuando vayas a presentar tu proyecto, después de hacer esa frase de la última reunión y quedan en que sí, genial, hablamos dentro de 2 días y vas a presentar tu proyecto, incluyes historias. Cuando vayas a hablar de la viabilidad, cuentas una historia. Cuando vayas a hablar de la solución o del problema, cuentas una historia. Porque a través de las historias quitas esas justificantes, esas excusas, esas creencias negativas que pueden tener las otras personas para que entiendan que es viable esto que les estás hablando o que les estás explicando. ¿Quedó claro? ¿Sí se entendió la diferencia? Sí. Pues guay. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? No, por ahí veo que no. Ajá, hay un micrófono ahí activo. Sí, no. Pues nada, si no hay preguntas, llegó el momento, como todos los miércoles, de despedirnos por hoy. Nos vemos entonces el miércoles que viene en lo que va a ser la última sesión del módulo de comunicación asertiva. No sé si ustedes me extrañarán, yo los voy a extrañar a ustedes, estar aquí todos los miércoles viéndolos. Espero que hayan disfrutado de estas 3 sesiones y de la que nos falta y que me consideren de los mejores profesores del máster. Hay una pregunta. Pregunta, sí, adelante, las que quieran. Es que ayer bajé la actividad que hay que desarrollar. Dame un segundo. La actividad que hay que desarrollar es el elevator pitch. Tienen que crear... Dice tarea 1, tarea 2, tarea 3. ¿Cómo? Ahí dice tarea 1, tarea 2, tarea 3. 1 habla con tu equipo, 2 con tu socio, 3 con tu cliente. Esa es la de la semana pasada. Vale, pero esto es diferente a lo del, porque es que el último es como el pitch. Es diferente a lo que nos acaba de decir. Sí, incluso, claro, es que la tarea no la monté yo, sino la montaron directamente desde la escuela, pero debería tener como unas preguntas, unas instrucciones, ¿no? Por lo menos cuando dice, habla con tu socio, y hay como una instrucción. Sí, hay instrucciones. Vale, entonces Sino que como acabo de decir que nos grabáramos para lo del tema del pitch, y aquí en la tarea 3 habla también del pitch, pero entonces yo le entendí este mensaje de compartirlo en una nota de voz, y usted dice que nos grabe, entonces, ¿video o voz? Las 3 de la semana pasada son con voz. La de hoy del elevator pitch sí es con video, porque voy a ver también esa comunicación no verbal y paraverbal. ¿Ok? Entonces la pasada sí es solo de voz, para que sea más fácil,
pero esta sí quiero que sea de video. De nuevo, no tengan miedo a equivocarse. Hay una frase que para mí es un mantra y es mejor hecho que perfecto. Ganamos muchísimo más haciendo las cosas, aunque no estén 100% correctas, que no haciéndolas porque no están correctas. Entonces, atrévanse a hacerlo, a equivocarse. Yo les daré feedback, pero esto es lo único que nos va a permitir mejorar. Si no lo hago mal, nunca voy a poder mejorar para hacerlo bien. Entonces, no tengan miedo a equivocarse. La tarea la voy a ver yo, no la va a ver más nadie. No se va a publicar en televisión española en horario prime. Tranquilos, no se preocupen. Pero bueno, si lo hacemos, se regalan ustedes la oportunidad de aprender. Feedback. Recibimos el feedback, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Esa es la idea, esa es la idea. Pero bueno, Andrea, respondiéndote, la tarea de la semana pasada es solo audios de voz. La de esta tarea, el elevator pitch, es un discurso, siguiendo la estructura que les mostré: romper el hielo, presentarse, describir el negocio, siguiendo ese en un minuto. Segundos más, segundos menos, tratar de hacerlo en un minuto. Listo, vale. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo por conectarse. Besos, feliz miércoles y nos estamos viendo. Bye.